El mejor portero mexicano de la historia. 3 mundiales con la selección nacional. Y este mismo hombre destrozó a la actriz más reconocida de Televisa mientras su propio padre estaba secuestrado, con $1 millón de rescate puesto encima de su cabeza. Te lo advierto, no es coincidencia. Hoy vas a conocer la verdad oscura detrás del Brody, lo que hizo para que Daniela Castro tuviera que huir y desaparecer para siempre. Y lo que le hicieron a los secuestradores después del rescate de su padre, todavía más macabro que el dinero mismo. Esta verdad ningún medio mexicano se atrevió a contarla completa, hasta hoy. Si te gustan los secretos que la fama del fútbol mexicano escondió durante décadas, suscríbete ahora mismo, porque esto apenas comienza. Para entender esa madrugada de febrero de 1999, hay que volver a un barrio detrás del aeropuerto de Acapulco, donde un niño bajito y flaco pateaba piedras, imaginando que eran balones. Jorge Francisco Campos Navarrete, el último de 8 hermanos. Su padre, Álvaro Ñoño Campos, era el hombre que había fundado la Liga de Fútbol del Puerto y que sabía ver, antes que nadie, qué chamaco descalzo podía llegar lejos. A los 12 años, pasó algo dentro de la familia Campos que el Brody jamás contó públicamente, algo que marcaría su forma de relacionarse con las mujeres durante el resto de su vida. A los 15, Ñoño llevó a su hijo a una prueba con un equipo amateur. El entrenador soltó una carcajada al verlo bajar del camión y dijo que ahí no había lugar para enanos. Ñoño solo le pidió que lo viera atajar 10 minutos. Esa tarde, el chamaco atajó 6 disparos imposibles y metió 2 goles él mismo. 3 años después, Ñoño llevó a su hijo a las pruebas de los Pumas en un autobús de segunda clase, con un sobre de papel manila guardado debajo del asiento. Adentro había algo que Ñoño negoció con el director técnico de Fuerzas Básicas, Miguel Mejía Barón. 3 horas después, el chamaco firmaba contrato sin las pruebas físicas que cualquier otro muchacho tenía que pasar. A los 17 años, Jorge Campos se convirtió en el jugador más joven en debutar con los Pumas en toda la historia del club, un récord que sostuvo 30 años. Debutó como delantero porque la portería ya tenía dueño, un guardameta llamado Adolfo Ríos. A los 21, esa portería quedó libre, y el Brody se metió ahí para no salir nunca más. Suscríbete porque lo que viene ahora es la parte de esta historia que la prensa mexicana jamás se atrevió a publicar completa. En 1991, con apenas 24 años, debutó con la selección nacional, y desde esa noche se quedó dentro del arco del Tri durante los siguientes 13 años. En 1993, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo nombró el tercer mejor portero del mundo, por encima de los porteros italianos y brasileños, por delante de un joven Gianluigi Buffon y de un Iker Casillas que todavía jugaba en categorías inferiores. Esa fama trajo a una mujer, alta, morena, de mirada eléctrica. La actriz más reconocida de Televisa de aquellos años. Se llamaba Daniela Castro, y la noche en que Jorge Campos la conoció, en un evento privado en Polanco, algo se activó dentro de él. Una herida que Ñoño Campos había sembrado en su hijo más pequeño años antes, en aquel barrio detrás del aeropuerto. El romance empezó como todos los romances peligrosos. Flores al camerino, llamadas a las 3 de la mañana, regalos caros entregados por mensajería privada. Daniela tenía 24 años y era la nueva apuesta de Televisa, la sucesora natural de las grandes damas del melodrama mexicano. Después de menos de un año de noviazgo, el Brody le entregó un anillo de compromiso con un diamante que ella no se quitó durante meses. Las familias se reunieron en una comida formal en la hacienda de los Morales. Se planeó una boda discreta, una iglesia en la colonia Roma, una luna de miel en Europa. Pero adentro de la relación pasaba otra cosa. Jorge llamaba a Daniela 8, 10, 12 veces al día. Exigía saber dónde estaba a cada hora, con quién comía, cuántos compañeros de elenco eran hombres, cuántas escenas de besos grababa. Cuando ella regresaba de provincia, la esperaba con preguntas sin parar, sin dejarla desempacar, ni bañarse ni dormir. Una madrugada del verano de 1994, dentro de un cuarto de hotel del centro de la Ciudad de México, mientras la prensa preparaba la portada de La pareja perfecta y Ñoño compraba el traje para la boda, el Brody se transformó en otro hombre.
Durante 14 horas seguidas, sin pausas para tomar agua, interrogó a Daniela sobre cada compañero de elenco, cada llamada, cada mirada notada. Le quitó el celular. La acusó de cosas que jamás había hecho. Le rompió un vestido a la mitad cuando intentó salir del cuarto. A las 4:30 de la mañana, después de 14 horas atrapada, Daniela hizo lo único que podía hacer. Se quitó el anillo, lo dejó sobre la mesa, salió descalza del cuarto, bajó hasta el lobby y nunca más volvió a hablar con Jorge Campos en privado. Durante los siguientes 10 años, jamás dio una entrevista sobre esos meses. Mientras esa madrugada terminaba para Daniela, a casi 400 kilómetros de distancia, en el centro deportivo que Ñoño Campos manejaba en Acapulco, llegaban hombres en camionetas oscuras a horas de madrugada, con maletines y sobres parecidos al que Ñoño había llevado años antes a los Pumas, hombres que entraban, se quedaban 20 minutos y salían sin decir una palabra. La esposa de Ñoño le pidió que dejara de recibirlos, que su hijo ya era una figura pública del país entero. Él solo respondió, «Ya estoy comprometido», y siguió recibiéndolos. Mientras esa sombra crecía en silencio, la carrera del Brody llegaba a la cima del mundo. En el Mundial de 1994, fue titular indiscutible del Tri y se convirtió de un día para otro en el portero más reconocible del planeta, gracias a uniformes color verde fosforescente y naranja eléctrico que él mismo diseñaba para la marca Umbro. 2 años después protagonizó uno de los comerciales más vistos de la historia del fútbol, atajando al lado de Ronaldo, Maldini y Cantona. En 1996, jugando para el Atlante, conectó un gol de chilena como portero en el Estadio Azul, una jugada que lo transformó en leyenda instantánea. Ese mismo año, los Galaxy de Los Ángeles lo ficharon como la primera gran estrella extranjera de la Major League Soccer. Suscríbete antes de continuar, porque lo que viene ahora conecta directamente esos años de gloria con el secuestro que cambió la vida del Brody para siempre. El 7 de febrero de 1999, mientras el Brody viajaba a Hong Kong para un torneo amistoso, en Acapulco se acababan de celebrar elecciones para gobernador de Guerrero. Ñoño Campos había declarado públicamente 2 semanas antes que su voto y el de toda su familia iban con el candidato del PRI. 10 días después, el miércoles 17 de febrero a las 11:30 de la mañana, 8 hombres armados interceptaron a Ñoño a 300 metros de su casa, lo bajaron a empujones y se lo llevaron rumbo a las colinas que rodean el puerto. A las 4:20 de la madrugada en Hong Kong, el celular del Brody sonó. Era su hermano. Le dijo que 8 hombres armados se habían llevado a su padre, que pedían $1 millón y que tenía 24 horas. El Brody se quedó sentado en la cama 12 minutos sin moverse. Llegó a Acapulco 32 horas después y encontró sobre la mesa del comedor una cinta de cassette que los secuestradores habían enviado. Adentro estaba la voz quebrada de su padre suplicando que pagaran. Pero al fondo de la grabación se escuchaba otra voz, masculina, con acento del puerto, que decía una frase de 5 palabras antes de que la cinta se cortara. El Brody reconoció esa voz. Era la de un hombre que había visto entrar al centro deportivo de su padre durante años. El rescate duró 6 días. La cifra bajó de $1 millón a $200,000, reunidos entre los hermanos, compañeros de selección y un préstamo del presidente del Cruz Azul. El martes 23 de febrero, Ñoño apareció caminando solo, con el tobillo inflamado pero vivo. 2 semanas después, la policía detuvo a 4 hombres acusados del secuestro. Lo que pasó con ellos es todavía más oscuro que el rescate. Una comisión de derechos humanos documentó, meses después, que esos 4 hombres habían sido torturados durante varias noches. Colgados de los brazos, golpeados con bolsas de agua para no dejar marcas, descargas eléctricas, sumergidos hasta la asfixia. A uno le quebraron las 2 rótulas a martillazos para que confesara nombres. La policía también había allanado, sin orden judicial, 4 casas del puerto, golpeando a mujeres embarazadas y amenazando a niños menores de edad. Todo bajo órdenes del procurador estatal, que respondía al gobernador recién electo del PRI, el mismo partido que la familia Campos había apoyado públicamente apenas 10 días antes del secuestro. La recomendación con 72 páginas de pruebas llegó al despacho del procurador y nunca salió de ahí. Ningún medio nacional la publicó jamás.
Y la familia Campos, sabiendo perfectamente quiénes eran los hombres torturados y sospechando quién había ordenado el secuestro desde dentro del propio círculo de Ñoño, decidió guardar silencio absoluto. La madrugada del 27 de febrero, padre e hijo platicaron 3 horas en esa misma cocina. El Brody tomó 3 decisiones. Nunca entregaría la cinta a la Procuraduría. Nunca mencionaría públicamente lo que su padre le había contado, y sacaría a toda la familia de Acapulco poco a poco. 5 meses después, levantó la Copa Confederaciones en el Estadio Azteca contra Brasil, con un 4-3 histórico, pero ya no era el mismo hombre. Cargaba una cinta guardada en una caja de zapatos y nombres que jamás pronunciaría. En 2006, durante el Mundial de Alemania, el Brody intentó mediar cuando el técnico Ricardo Lavolpe perdió el control frente a un periodista dentro de un vestidor improvisado. Cuando México fue eliminado contra Argentina, pidió formalmente a la federación continuar dentro del cuerpo técnico para algún día dirigir al Tri, su sueño desde hacía 10 años. La federación, en silencio, sin reuniones ni explicaciones, simplemente dejó de devolverle las llamadas. Lo borraron de las listas internas, de las invitaciones a eventos. Años después, en una entrevista para ESPN, solo dijo una frase: